14 de noviembre de 1963, 12:47 del mediodía. La mano del agente especial James Crawford temblaba mientras posicionaba a 40 agentes federales alrededor del restaurante Wells en la calle 132. Este no era solo otro arresto. Este era Bumpy Johnson, el hombre que el FBI había estado persiguiendo durante 15 años, el hombre al que el propio J. Edgar Hoover había llamado el negro más peligroso de Estados Unidos. El plan era simple: rodear el edificio, asaltar el restaurante, esposar a Bumpy, meterlo en un auto antes de que el vecindario supiera lo que sucedió. 40 agentes, 15 patrullas, una orden federal firmada por un juez que le debía un favor a Hoover. Crawford D.I.O. Lacino. Los agentes inundaron la puerta principal, armas en mano. Todos los clientes se congelaron. Todos los camareros retrocedieron. Y allí, en su mesa de la esquina, estaba sentado Bumpy Johnson, cortando un filete de costilla poco hecho como si fuera un jueves más. Ellsworth Johnson, anunció Crawford, tratando de mantener la voz firme. Estás bajo arresto porque Bumpy levantó un dedo. Ni agresivo ni amenazante, solo un dedo. Luego cortó otro trozo de filete, se lo metió en la boca y masticó lentamente. 40 agentes estaban allí, con las armas desenfundadas, mientras Bumpy Johnson terminaba su almuerzo. Caballeros, dijo finalmente Bumpy, secándose la boca con una servilleta. Estaré con ustedes en un momento, pero pagué $12 por este filete y me lo voy a terminar. Lo que nadie sabía, lo que el FBI no comprendió hasta que fue demasiado tarde, es que Bumpy Johnson sabía de este arresto desde hacía 2 semanas. Y lo que hizo en esas 2 semanas no solo avergonzó al FBI, cambió para siempre el funcionamiento del poder en Harlem. Antes de entrar en detalles, hazme un favor y suscríbete. Publicamos estas historias de Bumpy Johnson todos los días, y no te pierdas la próxima. Para entender lo que ocurrió aquella tarde en el restaurante Wells y por qué Bumpy Johnson hizo esperar a 40 agentes federales mientras comía un filete, hay que entender quién era Bumpy en noviembre de 1963 y por qué el FBI lo buscaba con tanta urgencia. A finales de 1963, Bumpy Johnson no era solo el rey de Harlem, era toda una institución. Llevaba casi 20 años dirigiendo el negocio de las listas de éxitos del barrio, y había logrado algo que parecía imposible: evitar que la mafia italiana, la policía y el gobierno federal se apoderaran de su territorio. Harlem en 1963 estaba cambiando. El movimiento por los derechos civiles cobraba impulso. Malcolm X predicaba en la mezquita a pocas manzanas de donde Bumpy trabajaba. Jóvenes activistas se organizaban, marchaban y exigían igualdad. Y, a pesar de todo, Bumpy Johnson se erigía como un símbolo diferente. Representó el poder negro antes de que existiera la frase. Poder económico, poder político, el poder de obligar a las instituciones blancas, incluido el gobierno federal, a esperar su turno. Bumpy no gobernaba solo con violencia, aunque podía ser violento cuando era necesario. Gobernaba con respeto, con inversión en la comunidad, siendo el hombre al que la gente recurría cuando el sistema les fallaba. Cuando los negocios de personas negras no podían conseguir préstamos bancarios, Bumpy los financiaba. Cuando las familias se enfrentaban al desalojo, Bumpy pagaba el alquiler. Cuando la policía acosaba a los residentes de Harlem, Bumpy llamaba a políticos que le debían favores, y el acoso cesaba. El chanchullo de las apuestas era su fundamento. Gente pobre apostando monedas de 5 y 10 centavos en combinaciones de 3 dígitos. Sumaba millones de dólares al año. Y cada centavo de esos millones se quedaba en Harlem. Ese era el gobierno de Bumpy. El dinero venía de la comunidad. Así que el dinero volvía a la comunidad. Negocios de propiedad de personas negras, empleados negros, independencia económica de las personas negras. Pero el FBI no lo veía así. J. Edgar Hoover, el director del FBI, veía a Bumpy Johnson como un criminal que necesitaba ser eliminado.
No arrestado, no procesado, eliminado. Para 1963, Hoover se había obsesionado con controlar a los que él llamaba agitadores negros. Martin Luther King Jr. estaba bajo vigilancia constante. Malcolm X tenía un archivo de miles de páginas. Y Bumpy Johnson, que tenía más poder práctico en Harlem que cualquiera de ellos, estaba en la cima de la lista de Hoover. El FBI lo había intentado antes. Habían allanado las operaciones de Bumpy en 1957. Bumpy había sido avisado horas antes y había vaciado cada ubicación. Habían intentado escuchas telefónicas en 1959. Bumpy las había descubierto en una semana y le había dado al FBI información falsa durante meses. Lo arrestaron en 1961 por cargos federales de crimen organizado. El abogado de Bumpy había logrado que el caso fuera desestimado por un tecnicismo incluso antes de que fuera a juicio. Cada fracaso enfurecía más a Hoover. Cada fracaso hacía que el FBI se volviera más decidido. A finales de 1963, Hoover había asignado un grupo de trabajo especial solo para Bumpy Johnson. 30 agentes a tiempo completo, presupuesto ilimitado, un solo objetivo: encarcelar a Bumpy Johnson. El agente especial James Crawford lideró el grupo de trabajo. Era el perro de presa favorito de Hoover. El hombre que había desmantelado a contrabandistas en Chicago, simpatizantes comunistas en Hollywood y políticos corruptos en Washington. Crawford era metódico, paciente y despiadado. No le importaba la ley. Le importaban los resultados. Crawford había pasado 8 meses construyendo un caso. Había manipulado a los testigos. Había inventado pruebas. Se había apoyado en jueces federales. Para noviembre de 1963, tenía lo que necesitaba: una orden de arresto contra Bumpy Johnson por cargos federales de crimen organizado, con una fianza tan alta que ni siquiera Bumpy podía pagarla. El plan era arrestar a Bumpy públicamente, humillarlo frente a su comunidad y romper el mito de su invencibilidad. Crawford quería a Bumpy esposado en la portada de todos los periódicos de Nueva York. Quería que Harlem viera que su rey podía sangrar. Crawford programó el arresto para el 14 de noviembre, un jueves durante la hora del almuerzo, cuando las calles de Harlem estarían repletas de testigos. Reunió a 40 agentes, la operación de arresto más grande en la historia de la oficina de campo del FBI en Nueva York. Se coordinó con la policía local para bloquear las rutas de escape. Tenía equipos de apoyo posicionados en cada esquina a 3 cuadras del restaurante Wells, el lugar favorito de Bumpy. Lo que Crawford no sabía, lo que ninguno de los 40 agentes sabía, era que la red de inteligencia de Bumpy Johnson era mejor que la del FBI. Y Bumpy había sabido de este arresto desde el 31 de octubre, 2 semanas completas antes de que Crawford diera la orden. 28 de octubre de 1963. Sede del FBI, Oficina de Campo de Nueva York, Sala de Conferencias 4B. El agente especial James Crawford estaba de pie a la cabecera de una larga mesa. 30 agentes lo observaban atentamente. En la pared detrás de él había una fotografía de Bumpy Johnson tomada afuera del club nocturno Small's Paradise. «Caballeros», comenzó Crawford con voz fría y precisa. «Llevamos 15 años persiguiendo a este hombre. Todas las operaciones han fracasado. Todos los arrestos han fracasado. Todos los testigos han desaparecido o han cambiado su versión. Pero eso se acaba ahora». Dejó una carpeta manila sobre la mesa. El juez federal Martin Whitmore ha firmado una orden de arresto contra Ellsworth Bumpy Johnson. Extorsión, conspiración, evasión fiscal. Fianza fijada en $500,000. Ni siquiera Johnson puede reunir esa cantidad de dinero de la noche a la mañana. Un agente levantó la mano. «Señor, ya lo hemos arrestado antes. Siempre con sus abogados. Esta vez es diferente», interrumpió Crawford. «Esta vez no le vamos a dar la oportunidad de contratar un abogado.
Esta vez vamos a hacer que este arresto sea lo más público y humillante posible. Queremos que todos los negros de Harlem vean a su héroe con esposas federales. Crawford describió el plan. Jueves, 14 de noviembre, durante el servicio de almuerzo en el restaurante Wells. Bumpy comía allí todos los jueves a las 12:30 del mediodía. Precisamente. La misma mesa, el mismo pedido, chuletón de costilla poco hecho, puré de patatas y coñac. Rodeamos el edificio a las 12:45 del mediodía, Crawford explicó. 4 equipos, norte, sur, este, oeste. La policía local bloquea las intersecciones. Nadie entra ni sale. Entramos a las 12:47 del mediodía. Lo arrestamos mientras está comiendo. Y lo tenemos en un auto rumbo a la cárcel federal en 3 minutos. Los agentes asintieron. Era un plan sólido. Fuerza abrumadora. Humillación pública. Máximo impacto psicológico. Pero había un problema. Un problema masivo que Crawford no descubriría hasta que fuera demasiado tarde. Uno de los agentes en esa sala de conferencias, un analista junior llamado Robert Hayes, tenía un problema con el juego. Y Robert Hayes le debía 8,000 pesos a un tiburón solitario llamado Willie la Comadreja Morano. Willie Morano trabajaba para Bumpy Johnson. 3 días después de la reunión del FBI el 31 de octubre, Willie apareció en el apartamento de Hayes. Hayes abrió la puerta. Vio la cara de Willie y supo que no era una visita de cortesía. ¿Tienes mi dinero, Bobby?, preguntó Willie, entrando sin ser invitado. Hayes tartamudeó. Necesito más tiempo. Estoy en ello. Willie se sentó en el sofá de Hayes y cogió una foto enmarcada de su esposa y sus 2 hijas pequeñas. ¡Qué familia tan hermosa! Sería una pena que les pasara algo por no poder pagar tus deudas. El rostro de Hayes palideció. Willie, por favor. Soy federal. No puedes, no puedes. ¿Qué? Willie sonrió. Bobby, te lo voy a decir fácil. Debes $8,000. Esa deuda desaparece hoy si me das un dato. Hayes sabía que no debía preguntar. Sabía que estaba cruzando una línea que no podía desviar. Pero tenía esposa, 2 hijas y $8,000 que no tenía. ¿Qué información? Willie se inclinó hacia adelante. He oído que pronto habrá un arresto importante. Alguien importante. ¿Cuándo y dónde? Hayes sintió un vuelco. Sabía exactamente lo que Willie pedía. Sabía exactamente a quién perjudicaría. Pero también sabía lo que les pasaba a quienes no pagaban sus deudas a los tiburones solitarios que trabajaban para Bumpy Johnson. Esa noche, el agente especial Robert Hayes le contó todo a Willie Morano. La fecha, el lugar, el plan, todo. Para la mañana del 1 de noviembre, Bumpy Johnson sabía que el FBI vendría por él en 2 semanas, y ya había empezado a planear su respuesta. 1 de noviembre de 1963, 9:15 de la mañana, Bumpy Johnson estaba sentado en su oficina encima del club nocturno Small's Paradise, escuchando a Willie Morano explicarle todo lo que el agente del FBI le había dicho. La fecha, la hora, los 40 agentes, el arresto público diseñado para humillarlo frente a su comunidad. Cuando Willie terminó, Bumpy guardó silencio un largo rato. Entonces hizo algo que sorprendió a Willie. Sonrió. «¿Quieren teatro?», dijo Bumpy en voz baja. «Así que les daremos un espectáculo». La mayoría de los hombres en la posición de Bumpy habrían huido, desaparecido en otra ciudad, en otro estado. Dejarían que se calmara la situación. Algunos habrían intentado luchar, armado a su gente, convertido el arresto en un tiroteo. Pero Bumpy Johnson no era como la mayoría. Él entendía algo. El FBI no. El verdadero poder no consiste en evitar la confrontación. Se trata de controlarla. Durante las 2 semanas siguientes, Bumpy hizo preparativos cuidadosos y calculados. No cambió su rutina. Acudió a sus citas para almorzar los jueves en el restaurante Wells.
Se aseguró de que todos lo vieran cenar visible, despreocupado. Porque si cambiaba su patrón, el FBI sabría que alguien le había dado el soplo. Y Bumpy los necesitaba seguros. Excesivamente seguros. Pero entre bastidores, Bumpy estaba orquestando algo brillante. Primero, llamó a todos los abogados de Nueva York que le debían un favor. Hizo que 6 de ellos redactaran una respuesta a la orden de arresto, lista para presentarla en cuanto los agentes federales le pusieran las esposas. La respuesta cuestionaría cada prueba, cada declaración de testigos, cada paso procesal que el FBI había tomado. Atascaría el caso en los tribunales durante años. En segundo lugar, convocó a sus aliados con políticos, concejales que habían aceptado sus contribuciones de campaña, legisladores estatales que habían hecho la vista gorda durante las redadas policiales. No les pidió que detuvieran el arresto. Les pidió que estuvieran listos con declaraciones públicas en el momento en que se supiera la noticia. Declaraciones cuestionando la extralimitación del FBI, declaraciones defendiendo a Bumpy como un pilar de la comunidad de Harlem. En tercer lugar, y más importante, llamó a todos los periódicos y estaciones de radio de Nueva York. Les dijo exactamente cuándo y dónde sería arrestado. Les dijo que tuvieran fotógrafos y reporteros listos porque si el FBI quería un arresto público, Bumpy se aseguraría de que el público lo viera todo. El 7 de noviembre, una semana antes del arresto, Bumpy se reunió con su círculo íntimo en su mesa favorita del restaurante Wells. Illinois Gordon, su socio de mayor confianza, Willie Morano, otros 3 hombres que habían estado con Bumpy durante décadas. El próximo jueves, dijo Bumpy con calma, cortando su filete. El FBI viene por mí. 40 agentes me arrestarán mientras almuerzo aquí mismo, en esta mesa. Los hombres se tensaron, listos para luchar, listos para protegerlo. Bumpy levantó la mano. Nadie se mueve. Nadie dice una palabra. Quiero que veas lo que pasa, pero quiero que mantengas la calma. Deja que hagan exactamente lo que vinieron a hacer. Illinois Gordon frunció el ceño. Jefe, podemos sacarte de la ciudad. Podemos. No, interrumpió Bumpy. No voy a huir. No me voy a esconder. Y no voy a dejar que ellos dicten cómo se desarrolla esto. Tomó un sorbo de knack. El FBI cree que puede avergonzarme delante de mi gente. Lo que no entienden es que a Harlem no le importan las esposas federales. A Harlem le importa la dignidad, un hombre que se mantiene firme. Miró a su alrededor. Así que esto es lo que va a pasar. El FBI va a irrumpir aquí con 40 agentes. Me van a apuntar con armas. Intentarán hacerme quedar mal. Y voy a terminar mi condena porque la dignidad no se trata de si te arrestan o no. Se trata de cómo te arrestan. Se acercaba el 14 de noviembre. Bumpy Johnson no cambió su rutina. No huyó. No se escondió. Todos los días caminaba por las calles de Harlem, visible, tranquilo, con el control. Quería que el FBI lo encontrara exactamente donde esperaban que estuviera. Porque Bumpy Johnson entendía algo fundamental. A veces, la jugada más poderosa no es evitar la pelea, y es elegir el campo de batalla. 14 de noviembre de 1963. 12:30 del mediodía. Bumpy Johnson entró en el restaurante Wells justo a tiempo. El dueño, Samuel Wells, lo recibió en la puerta con una mirada preocupada. Señor Johnson, dijo Samuel en voz baja, ¿está seguro de esto? Bumpy sonrió. Samuel, ¿cuánto tiempo llevo viniendo? 15 años, señor. Y en 15 años, ¿alguna vez me he perdido un almuerzo de jueves? No, señor. Entonces, ¿por qué iba a empezar hoy? Bumpy se dirigió a su mesa de la esquina. La misma mesa en la que se había sentado durante 15 años. La misma mesa donde hizo tratos que moldearon Harlem. La misma mesa donde resolvió disputas, planeó operaciones y construyó un imperio. Pidió su habitual chuletón al punto,
puré de papas y coñac. El camarero, nervioso, trajo el coñac inmediatamente. Bumpy dio un sorbo lento, saboreándolo. Afuera, el agente especial Crawford y 40 agentes federales tomaban posiciones. Lado Norte, Lado Sur, Lado Este, Lado Oeste. Policía local bloqueando intersecciones. Equipos de refuerzo en espera. La mayor operación de arresto en la historia del FBI en Nueva York. 12:45 del mediodía. Crawford miró su reloj. Justo a tiempo. Hizo señales con las manos a sus equipos. Armas listas, puertas cubiertas, rutas de escape bloqueadas. 12:47 del mediodía. Crawford entró por la puerta principal, con 15 agentes detrás, armas desenfundadas. El restaurante quedó en silencio al instante. Los clientes se quedaron paralizados a medio bocado. Los camareros dejaron de moverse. Incluso la cocina quedó en silencio. Y allí, en su mesa de la esquina, Bumpy Johnson cortaba su filete. Elwood Johnson, anunció Crawford en voz tan alta que todos lo oyeron. Está arrestado por crimen organizado federal, conspiración y evasión fiscal. Ponga las manos donde pueda verlas. Bumpy no levantó la vista. Cortó otro trozo de filete. Se lo metió en la boca y masticó lenta y deliberadamente, como si fuera el único en la habitación. El rostro de Crawford se endureció. Johnson, dije, ponga las manos. Bumpy levantó un dedo, sin mirar a Crawford, masticando, completamente tranquilo. Luego tragó saliva. Tomó un sorbo de coñac y finalmente se giró para encarar al agente especial. Caballeros, dijo en voz baja, pero que se oyó en el silencioso restaurante. Estaré con ustedes en un momento, pero pagué $12 por este filete y me lo voy a terminar. Crawford lo miró sin palabras. 40 agentes, armas en mano, placas federales a la vista. Y Bumpy Johnson estaba comiendo filete. Señor Johnson, dijo Crawford, intentando mantener la autoridad. Este es un arresto federal. No llegas al agente Crawford, interrumpió Bumpy, aún tranquilo. Llevas 8 meses planeando este arresto. Reuniste 40 hombres. Te coordinaste con la policía local. Elegiste el lugar más público posible porque querías avergonzarme delante de mi comunidad. Cortó otro trozo de filete. Entonces, ¿qué son 5 minutos más? Crawford se dio cuenta de algo en ese momento. Bumpy lo sabía. De alguna manera, lo sabía todo. El momento, el lugar, incluso el nombre de Crawford. Bumpy dio otro bocado de filete, luego otro. Todo el restaurante observaba en silencio atónito. Afuera, fotógrafos del New York Times, el Amsterdam News y otros 3 periódicos lo capturaban todo a través de las ventanas. Los reporteros de radio transmitían en vivo. Pasaron 5 minutos, luego 7, luego 10. Bumpy terminó su filete. Terminó su puré de papas. Terminó su coñac. Se secó la boca con una servilleta. La dobló con cuidado y la colocó sobre la mesa. Luego se levantó. Se ajustó la chaqueta del traje y miró directamente a Crawford. Caballeros, dijo, estoy listo. Extendió las muñecas para las esposas. Sin resistencia, sin drama, con total dignidad. Mientras Crawford le ponía las esposas, Bumpy miró a su alrededor, a su comunidad, observando el restaurante. Les hizo un gesto con la cabeza. Un pequeño gesto. Un mensaje. Estoy bien. Esto no cambia nada. Entonces, mientras los agentes lo conducían hacia la puerta, Bumpy dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Dile a Jay Edgar que le mando saludos y que estaré en casa para cenar. Se necesitaron 40 agentes federales para arrestar a un hombre. Y ese hombre los hizo esperar mientras terminaba su filete. El mensaje era claro. Pueden arrestar a Bumpy Johnson, pero no pueden quebrantarlo. Pueden esposarlo, pero no pueden quitarle su dignidad. Pueden traer a 40 hombres armados, pero aún así no lo controlan.
A las 3 de la tarde, las fotografías del arresto de Bumpy Johnson ocupaban la portada de todos los periódicos de Nueva York. Pero no eran las fotografías que Crawford quería. En lugar de mostrar a un criminal humillado, mostraban a un hombre digno con un traje a medida, terminando tranquilamente su almuerzo mientras 40 agentes federales lo rodeaban con torpeza. Los titulares tampoco fueron lo que el FBI esperaba. El FBI envía a 40 agentes para arrestar a un hombre. Bumpy Johnson termina de almorzar antes del arresto federal. El rey de Harlem se niega a que J. Edgar Hoover lower pressure. Las transmisiones de radio fueron aún peores. Los reporteros describieron cómo Bumpy sabía su nombre, cómo hizo esperar a los agentes, cómo mantuvo la compostura. Un locutor dijo que se necesitaron 40 agentes federales para arrestar a un hombre, y ni siquiera lograron que dejara de comer. Al anochecer, Bumpy estaba en libertad bajo fianza. Sus abogados presentaron la documentación una hora después de su arresto. Todas las impugnaciones procesales estaban listas. Se estaban refutando todas las declaraciones de los testigos. Se estaba cuestionando cada prueba. El caso que Crawford había pasado 8 meses construyendo comenzó a desmoronarse en 6 horas. Hyatt Garover llamó a Crawford esa noche. La conversación duró 3 minutos. Crawford fue degradado al día siguiente. El caso de crimen organizado del FBI contra Bumpy Johnson se prolongaría en los tribunales durante 2 años antes de ser desestimado por motivos procesales. Motivos. Todos los testigos se retractaron. Todas las pruebas fueron declaradas inadmisibles. El juez que firmó la orden se jubiló en circunstancias misteriosas. El agente especial Robert Hayes, quien filtró la información a Willie Morano, fue transferido a una oficina local en Alaska. Renunció al FBI 6 meses después, con su carrera destruida por deudas de juego y malas decisiones. Bumpy Johnson nunca pasó una sola noche en una prisión federal por esos cargos. La historia de Bumpy Johnson terminando su filete mientras 40 agentes del FBI esperaban se convirtió en una leyenda instantánea. La gente de Harlem la contó durante décadas, la transmitió a sus hijos, a sus nietos. Se convirtió en algo más que una simple historia sobre un arresto. Se convirtió en una lección sobre la dignidad bajo presión, sobre negarse a dejar que nadie, ni siquiera el gobierno federal, dicte cómo comportarse. Bumpy demostró algo esa tarde en el restaurante Wells. El verdadero poder no consiste en librar cada batalla. Se trata de controlar cómo se desarrolla la batalla. Se trata de mantener la calma cuando todos esperan que entres en pánico. Se trata de terminar tu apuesta cuando te dicen que te apresures. Si esta historia, si te identificó, suscríbete ahora mismo. Dale a me gusta a este video si respetas cómo Bumpy manejó ese arresto y deja un comentario. ¿Cómo habrías manejado a 40 agentes que intentaron arrestarte? La semana que viene contaremos la historia de cómo Bumpy Johnson entró desarmado a la oficina de Lucky Luciano y salió controlando la mitad de Harlem. No te lo pierdas. Recuerda, en Harlem, el respeto no se daba, se ganaba. Y Bumpy Johnson se ganó cada uno de sus